Vamos a adorar a Jesús, hermano. ¿Verdad que sí? Voy a adorarle. Gracias, Dios. Dígale gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios, por tu hermosa presencia. Espíritu Santo, gracias, Señor, porque estás aquí. Gracias, Señor, porque vienes y ministras nuestros corazones, Dios, cuanto más te necesitamos. Gracias, Señor, porque eres tan real, Señor, como el palpitar de nuestro corazón, Dios. Porque eres tan real, Señor, como que en este momento, Señor, estamos aquí en este momento adorándote, Dios, con todo nuestro corazón. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por cada uno, Señor, de los que estamos aquí. Gracias, Señor, por la hermosura de tu palabra, Señor, que el día de hoy tenemos la oportunidad, Señor, de ir a través de ella. Dios, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestros corazones. Tu Espíritu Santo, Señor, atraiga nuestras mentes. El día de hoy podamos centrar, Señor, nuestros pensamientos, Señor, y nuestros corazones en tu palabra, Dios. Poder escuchar tu voz, Señor, a través de ella, Padre, y poder confiar, Señor, que tú eres nuestro Dios, Padre, que nos ama, Señor, y que grandes son tus planes para nuestra vida, Dios. Espíritu Santo, toma el control, Dios. Toma el control de nuestros corazones, de nuestras mentes. Habla nuestra vida, Señor, el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedirle que me acompañe en su Biblia a Romanos capítulo 8. Qué bueno que vino a la iglesia el día de hoy. Qué bueno que está aquí. Romanos capítulo 8. Sí, vamos a estar leyendo el versículo 33, bueno, 33 y 34, hermanos. ¿Ya está ahí? Versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún dice el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, dice ahí. Ocupe su lugar, por favor. Amén. El día de hoy, hermanos, tenemos Santa Cena, ¿sí? Y el Señor ponía esta palabra en mi corazón, ¿verdad? En Romanos 8, 33, 34, y este mensaje tiene por título palabras de afirmación y seguridad, ¿sí? Y estas, hermanos, palabras que nos presenta precisamente el apóstol Pablo a través de Romanos capítulo 8, ¿verdad? Ahí son palabras que, como les decía yo, palabras de afirmación y seguridad. Y yo creo que el ser humano tiene una gran necesidad de escuchar siempre palabras de afirmación y seguridad en cada etapa de sus vidas, ¿verdad? Yo creo que cada uno necesitamos, hermanos, escuchar, ¿verdad? El tan mentado, ¿verdad? Dicho o decir mexicano, sí se puede, ¿no? La motivación, palabras, hermanos, que nos ayuden a poder sentirnos seguros, palabras que nos hagan sentir que sí podemos, hermanos, con las situaciones de la vida, ¿verdad? Entonces, palabras de afirmación y seguridad, ¿verdad? Le decía, en cada etapa de nuestra vida, ¿verdad? Y son esas palabras que nos motivan, le decía, echarle ganas y seguir creyendo en nosotros mismos. Pero ahora en Cristo las cosas son diferentes, hermanos, ¿sí? Ahora en Cristo sabemos que estas palabras de afirmación y seguridad, si en algún momento de las etapas de nuestras vidas, por las circunstancias, hermanos, complicadas, carecieron de sentido o lógica, ¿sí? Hoy nos damos cuenta en Cristo que estas palabras de afirmación, hermanos, y seguridad tienen más grande peso y valor en nuestra vida. Yo diría un gran peso de gloria, ¿sí? Porque sabemos que tenemos al gigante, hermanos, del universo,
de nuestro lado. Y si Dios con nosotros, dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Precisamente en el versículo 31 de ahí, de Romanos 8, mire, regrese su vista un poquito. Esos versículos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces sabemos, hermanos, que Dios está de nuestro lado, que Dios está con nosotros. Usted y yo, como cristianos, sabemos, hermanos, que Dios es quien nos ama. Y si Dios nos ama, también nos escogió. Y Dios mismo nos prepara, nos capacita, nos fortalece, nos dirige, hermanos, y nos envía a buscar nuestros sueños en Él. ¿Sí? Ya tenemos, hermanos, teniendo a Dios de nuestro lado y sabiendo, hermanos, que Dios está con nosotros. Dios, hermanos, es el que se encarga de nosotros. Les decía de todo, la capacitación que necesitamos para enfrentar las situaciones de la vida, ¿sí? La fuerza que se necesita, como hemos estado hablando estas semanas, ¿sí? La fuerza que necesitamos para vencer y para seguir adelante, hermanos, ahí enfocados en el llamado de Dios. Él es quien nos dirige, quien nos da la dirección. Si usted y yo somos lo suficientemente, hermanos, sensibles para escuchar la voz de Dios, ahí, hermanos, tenemos a la dirección de Dios que Él nos quiere dar siempre, ¿sí? Ante las dificultades más grandes de la vida que podamos enfrentar, ¿sí? Y le decía, estas palabras de afirmación y seguridad, cada vez, hermanos, en estas situaciones grandes y difíciles que podamos enfrentar en la vida, ¿verdad? Nos ayuda, sabiendo que Dios está con nosotros, y más cuando se trata de nuestra salvación. Estos versículos hablan precisamente de la salvación, ¿verdad? En Cristo, ¿sí? Estos versículos, hermanos, a través o el Espíritu Santo a través de estos versículos, sí, y no sé si ustedes notan, a mí me llamó la atención porque es como dos preguntas que lanza, hermanos, el Espíritu Santo a los cuatro vientos, retando a toda autoridad y potestad, ya sea en los aires, ya sea en la tierra, sobre la tierra y aún debajo de ella, responder las dos preguntas. Es un reto, yo no sé si usted lo puede mirar ahí, ¿sí? Dos preguntas que usa ahí, hermanos, el Espíritu Santo a través del apóstol. Número uno, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Número dos, ¿quién es el que condenará? Impresionante, ¿no cree? Dios, hermanos, diciendo, y le digo, yo lo puedo mirar, hermanos, en esta parte de la escritura, y a mí se me hace impresionante la manera en que Dios, hermanos, usa la figura de interrogación en estos versículos, ¿sí? Preguntando, ¿quién se atreve a acusar a los escogidos de Dios? ¿Sí? ¿Quién tiene el valor para condenar a quien Dios escogió? Creo que no hay mayor palabra de afirmación y seguridad para un hijo y siervo de Dios que ver al mismo Dios y Padre, que ver al Hijo y Salvador, que ver al Espíritu Santo y Consolador defender a capa y espada a sus hijos de toda potestad provocadora y acusadora que atormenta los pensamientos y las emociones, aún más allá muchas veces que amenaza la vida misma de los escogidos. No hay palabra, hermanos, más afirmación y de seguridad que esta. ¿No lo cree usted? Amén. Que Dios esté ahí preguntando, ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios? Dice, a quien Dios escogió, ¿quién puede acusarlos? ¿Quién es el que los condena? ¿Sí? Impresionante. Nuestro defensor, la autoridad máxima, hermanos, hablando, proclamando a los cuatro vientos, le decía, ¿sí? ¿Quién nos puede acusar y quién puede condenarnos? Una defensa hermosa que hace
Yo lo miro a capa y espada, hermanos. El Espíritu de Dios hacia aquellos que han creído en Él. ¿Sí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, lanzando un reto de autoridad y poder. Hay alguien que se atreva. ¿Quién es el que condenará? Continúa. Cuando el Dios de todo lo que existe, dice el versículo, es el que justifica. ¿Verdad que sí? Versículo 33, Dios es el que justifica. ¿Quién podrá condenarnos? ¿Quién podrá acusarnos cuando Dios mismo, le decía, el Dios de todo lo que existe, el creador, hermanos, del universo y lo que en él hay, está diciendo, es el que justifica? ¿Sí? Impresionante. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 3, mire. Y luego busque también Romanos 3, 24. Romanos 5, versículo 1 al 3, ¿está ahí? Dice, fíjese esto, hermoso. Justificados pues por la fe, está diciendo el Señor. O sea que somos justificados. Lo que este término significa, o estas palabras, esta frase, hermanos, significa es que somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Fíjese esto, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién puede acusarnos? ¿Quién puede condenarnos si Dios es el que nos ha justificado, hermanos? ¿Sí? Dios es el que justifica. Somos justificados por la fe en el Hijo de Dios y tenemos paz. Fíjese, es todo más tremendo. Tenemos paz para con Dios. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando entra el pecado, hermanos, allá en la primera familia? Hay una condición de conflicto de Dios, hermanos, por la rebeldía en contra de la verdad, o la familia en contra de Dios. Adán y Eva. Amén. El pecado crea separación. ¿Sí? Crea intranquilidad, crea inconformidad, crea, hermanos, conflicto en contra de Dios. ¿Sí? Pero aquí, hermanos, estos versículos están declarando que para usted y para mí, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, los que hemos podido hacer una confesión, hermanos, de libertad, hermanos, en el nombre de Jesús, está diciendo que usted y yo hemos sido justificados de tal manera que tenemos paz para con Dios por medio de Jesús, que dio su vida por usted y por mí. Qué hermoso, ¿no es cierto? ¿Sí? Amén, hermano. Amén. Allá en su casa, amén. Sí, hermanos. ¿Quién acusará a los escogidos? Dice la palabra, escogidos de Dios. ¿Quién es el que condenará? Si Dios es el que justifica. Y continúa diciendo el versículo, mire el versículo 34. ¿Sí? Después de la pregunta dice, y esto se debe a que Cristo es el que murió por nosotros. ¿Sí? Cristo es el que murió, mas aún también dice ahí resucitó. O sea que hay una razón poderosa, hermanos. Hay una razón poderosa por la cual usted y yo hemos sido justificados ante el universo y toda hueste que en él hay. O sea, toda autoridad o todo ejército. ¿Sí?
Hay una razón poderosa: la muerte del Hijo de Dios por nosotros. ¿Sí? La remisión o liberación de la pena de muerte que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Este, hermanos, es el mayor acto de justificación que uno puede recibir. No hay, hermanos, acto de justificación más grande, hermanos, en el mundo, en todas las generaciones, que el que Jesús hizo por usted y por mí. Amén. ¿Por qué dice ahí el versículo? Porque ¿verdad? Cristo, Él es el que murió por nosotros, murió por todo aquel que en Él cree, pero también dice ahí, resucitó. Más aún el que también resucitó. La remisión, hermanos, y liberación de la muerte que Él tomó por nosotros en esa cruz. ¿Sí? Hebreos capítulo 9, mire lo que dice, versículo 22. Dice el versículo: y casi todo es purificado según la ley con sangre, note ahí, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sí? Era necesario el derramamiento de sangre, está diciendo este versículo. Siempre hay una pena que pagar cuando se viola la ley, ¿verdad que sí, hermanos? Aquí en las leyes terrenales, usted y yo nos damos cuenta que cuando se viola la ley hay una pena que pagar. ¿Sí? Algunos, por la condición de su violación de ley, pagan hasta con su misma vida. ¿Sí? Por el tamaño de su transgresión a la ley terrenal. La paga del pecado, dice la palabra, que es muerte, ¿verdad que sí? Pero aquí nos enseña, hermanos, que el mismo sacrificio de Jesús, con el derramamiento de Jesús, hermanos, hubo remisión para usted y para mí. Cristo, dice el versículo, es el que murió, el que hizo remisión por nosotros. Él es el que provocó la justificación que el mundo necesitaba. Su sangre, hermanos, derramada en la cruz, nos redimió en su sacrificio. Encontramos nuestra salvación y perdón. Sí. Su sufrimiento, hermanos, y muerte fue el pago de nuestra justificación. Ahora, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Sí? ¿Quién es el que condenará? Si Dios justifica, y justificó, hermanos, a través de la vida, hermanos, de Cristo, de la muerte de Jesús, hermanos, del sufrimiento de Jesús. Hoy recibimos palabras de afirmación y seguridad de parte de Dios a través de estos versículos que nos dicen que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Qué hermoso es esto, ¿no es cierto? Amén. Qué hermoso es esto, hermanos. Y esto es algo, hermanos, que el hombre debe de tener. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el que cree en Cristo, debe de tener, hermanos, en mente todos los días que no es, hermanos, por nuestra causa. Fue por la causa de Cristo que recibimos el efecto de la salvación. ¿Sí? De la justificación, como dice el versículo. Él fue quien murió por nosotros. Él fue quien pagó el precio de nuestra justificación. Y más aún, dice el versículo, ¿sí? Versículo 34, más aún el que también, que dice ahí, resucitó. ¿Sí? El que también resucitó. La resurrección de Jesús, hermanos, es la mayor muestra de poder que alimenta nuestra esperanza de vida eterna. ¿Sí?
Porque Jesús resucitó. Ustedes y yo sabemos que podemos, hermanos, llegar a vivir una vida eterna por su resurrección. La resurrección alimenta esa esperanza. ¿Sí? Primera de Corintios, mire, capítulo 15, versículo 20 al 23. Fíjese esto. ¿Ya está ahí? Dice el versículo 20: mas ahora Cristo, dice, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, dice ahí, serán vivificados. En Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, dice ahí. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Sí, hermanos. Hermoso, ¿verdad? En Cristo, hermanos, la resurrección de Jesús nos da, hermanos, la esperanza de vida eterna. De que un día viviremos, hermanos, una vida eterna con nuestro Dios. Jesús, hermanos, Cristo dio, hermanos, evidencia de ese poder. ¿Sí? Y el versículo termina con broche de oro. Fíjese, el versículo 34, diciendo: Jesús es el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjese esto. ¿Sí? No solamente, hermanos, Dios es quien nos defiende, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? No solamente, ¿verdad?, quien nos justifica a través de la muerte de Jesús, sino también dice el versículo que está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. ¿Cuántos, hermanos, sinceramente necesitamos la intercesión de Jesús? ¿Verdad que sí? Y ahí está, hermanos. Dios, hermanos, se para firme delante de nosotros, hermanos, para hacer frente a nuestros enemigos. Le decía, con capa y espada. Defiende nuestra justificación. Presenta nuestra causa de remisión a través del sacrificio y muerte de Jesucristo su Hijo. Aclama, hermanos, el efecto en estos versículos. Aclama el efecto con poder del acto de resurrección y vida del unigénito del Padre para vida eterna. ¿Sí? Y para cerrar, como todo rey verdadero y poderoso Dios, nos afirma y asegura que Jesús está a su diestra, ahí está, intercediendo por nosotros. ¿Sí? Intercediendo por usted, intercediendo por mí. ¿Qué mayor, hermanos, palabras de afirmación y seguridad necesitamos usted y yo que estas? Amén. ¿Qué mayor palabra de afirmación, hermanos, y seguridad necesitamos de nuestra relación con Jesús? Dios es el que nos justifica. Jesús murió en nuestro lugar. Hoy tenemos vida por su muerte y vida eterna por su resurrección. ¿Sí? Y no solo esto, sino también Jesús mismo es quien intercede delante del Padre por cada uno de nosotros. Digo yo, es imposible
no celebrar a Jesús cuando Él mismo ha hecho todo? Y cuando es todo por nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no, hermanos? Celebrarle. Es imposible no hacerlo. Es imposible, hermanos, hoy en día, aunque hayan pasado ya más de 2000 años o 2000 años, no tomar un tiempo para celebrar, hermanos, a Jesús, para reconocer a Jesús, para honrarlo como aquel que vino, murió, hermanos, y se entregó a sí mismo por usted y por mí, para que usted y yo pudiéramos llegar a esta estatura, la estatura del cual, hermanos, habla la palabra en estos versículos. ¿Sí? La estatura del cual habla, hermanos, el mismo Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Amén. Una estatura, hermanos, de la iglesia que Cristo viene a levantar. Una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la palabra. Él es el que nos dio la oportunidad y nos da la oportunidad, hermanos, de que usted y yo alcancemos tal estatura delante de los ojos de Dios. ¿Cómo no honrar a Jesús, hermanos? A través de la cena del Señor. Sí. Es imposible no celebrarlo, porque nadie nos puede acusar ni condenar por su gracia. Nadie puede quitarnos la justificación que Él nos dio. Nadie puede darnos mayor esperanza de vida y vida eterna que Él. Y nadie más, hermanos, puede estar a la diestra de Dios. Nadie tiene la estatura, nadie tiene, hermanos, la fuerza, el poder para estar, hermanos, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros que Él. Solo Jesús. Sí. A Él sea toda la gloria y la honra para siempre. Amén. Sí. San Juan, con eso termino. Mire lo que dice. 5, versículo 22 al 25. San Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, dice ahí, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren, note ahí, ¿a quién? Al Hijo. Todos honren al Hijo como honran al Padre. Aquel, hermanos, que los maestros de la ley en su tiempo no quisieron honrar, está diciendo el Padre, a este deben honrar. Aquellos que consideraron un rebelde sin causa en su tiempo, el Padre está diciendo, deben honrar como al Padre. Continúa. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, o sea, ponme mucha atención, está diciendo la Escritura. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice Jesús, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Nadie podrá condenarle, nadie podrá acusarle. Aquel que oye mi palabra, dice el Señor, y cree al que me envió, ¿sí?, no vendrá a condenación, mas ha pasado, dice ahí, de muerte a vida. De cierto os digo, una vez más dice, fíjese el versículo 25, está ahí. De cierto, o sea, ponme atención, ¿verdad? Nos llama la atención, hermanos, o nos llama a atención el versículo anterior, y no terminó de decir muchas palabras. Habla, hermanos, un par de palabras de contenido del reino, y vuelve a decir, ponme atención, escúchame bien, pon atención a lo que te estoy diciendo.
Y dice, viene la hora y ahora es. Viene la hora y ahora es, está diciendo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, dice ahí, vivirán. Wow. ¿A qué se refiere, hermanos? Sí, a los muertos en espíritu. Aquellos que no tienen vida y esperanza, hermanos, diciendo, viene la hora y la hora ha llegado. ¿Cuántos pueden creer esta palabra? Si la podemos creer, óigame, no desperdiciemos más el tiempo y hablemos a los nuestros. Y no soltemos la palabra, hermanos, del Hijo de Dios de nuestra boca, porque la hora ha llegado, dice el Señor, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Hoy es el tiempo que los muertos van a escuchar la voz del Hijo de Dios, que aquellos que no han creído van a creer. Hermanos, le decía, ¿verdad? Y hemos estado mirando, hermanos, las señales se están cumpliendo. Y dice Jesús, hermanos, y dice la palabra, viene la hora y la hora es. Ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y estos tienen la oportunidad de oírle, y los que oigan, dice ahí, vivirán. Tenemos que dar vida a los nuestros, hermanos. Amén. Y no hay nadie que pueda acusarnos ni condenarnos en el proceso, porque Dios nos ha justificado y Cristo murió para que usted y yo tuviéramos esa libertad de hablar con libertad y aprovechar bien el tiempo para que los nuestros, para que nuestra sociedad oiga al Hijo de Dios y pueda vivir. Amén. Está en nosotros, hermanos. Está en nuestros labios. Suelte la palabra de vida a sus hijos. Suelte la palabra de vida a sus hermanos. Suelte la palabra de vida a su familia. Aquellos que no han creído todavía, suelte palabra de vida, porque ha llegado el tiempo que ellos escuchen para que puedan vivir. El día de hoy voy a agarrar este ejemplo porque me impresionaba. Yo estaba trabajando en esto. Mi esposa viene y me cuenta un sueño que tuvo hoy en la mañana con un familiar, ¿verdad? Y el espanto que en el momento le produce un sueño, ¿verdad? Así de dolor, ¿verdad? Produce espanto en nuestro corazón, ¿verdad que sí? Nos preocupamos, pues, más sencillo. Nos preocupamos, ¿verdad? Y más cuando pensamos que alguno de los nuestros no vaya a alcanzar misericordia porque no quiso abrir su corazón. Y más cuando pensamos, cuando dice la palabra, ¿verdad? Como dice Jesús, que nuestros hermanos no son hermanos si no están en Cristo. ¿Se acuerda usted de Jesús diciendo allá: esta es mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre? Amén, el Hijo de Dios. Pensar que nuestra madre, nuestro padre no es nuestro padre, no es nuestra madre si no está en Cristo. En otras palabras, que no verán la gloria de Dios si no conocen a Jesús, que no son de la familia del reino, hermanos, si no entregan su vida a Cristo. Esa es la realidad. Y eso debe de traer, hermanos, preocupación a nuestro corazón. Porque sabe que usted y yo tenemos el privilegio y la bendición de que en este momento, hermanos, el Espíritu de Dios esté a capa y espada defendiéndonos como escogidos que somos, diciendo a cuatro vientos: ¿quién puede condenar a quien ya Jesús, el Hijo de Dios, murió por ellos?
Ustedes y yo siendo estos, necesitamos escuchar lo que el Espíritu habla a la iglesia, que la hora ha llegado de que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios para que puedan vivir. Amén. Y puedan hacer como nosotros, honrar a Jesús por la vida que hemos recibido. Amén. Tomemos el reto, hermanos. La vida de nuestros amados, de nuestra sociedad, depende de nuestra comunidad, depende de ello. ¿Sí? ¿Cuánto lo creen? Así es. Póngase de pie, por favor. Hoy tenemos la oportunidad de honrar a nuestro defensor. De nuevo, cierra sus ojos y dígale ahí donde está usted, dígale al Señor: Señor Jesús, gracias. Gracias por tanto amor, Señor, mostrado allá en aquella cruz por mí. Gracias por amarme, Señor, lo suficiente que no te importó entregar, Señor, tu vida, ir, Señor, hasta el último proceso de sufrimiento ahí en la cruz, Señor, hasta la muerte, por mí, Dios. Pero sé que también, Señor, por mis seres queridos, también por mis vecinos, también por mis familiares, Señor Dios, por esta comunidad, por el mundo, Dios. Padre, ayúdanos a ser sensibles a tu voz, mi Dios, y teniendo la sensibilidad, Dios, de abrir nuestro corazón y nuestros pensamientos para poder dar vida, Señor, a aquellos que la necesitan. Padre, que mi corazón esté listo para hablar de ti, Señor, en cada momento, en el momento debido, cuando tú preparas las citas, mi Dios, para nosotros. Podamos abrir nuestro corazón, Señor Dios, y honrarte, Señor, a ti, honrar tu nombre, Dios, a través de compartir tu palabra. Señor, en estos momentos, Señor, si hemos ofendido tu corazón con alguna cosa, Señor, en nuestra vida, pedimos perdón, Dios. Pedimos perdón por nuestras faltas, Dios. Pedimos perdón por nuestra iglesia. Pedimos perdón, Señor, por nuestra comunidad. Pedimos perdón por las ofensas del mundo, Señor. Y te damos gracias por la vida de Jesús. Te damos gracias por la muerte de Jesús. Y te damos gracias por la resurrección de Jesús, que nos permite, Señor, creer y creer con fe. Oh, en que Cristo vive y vive para siempre. Y creer que somos salvos. Gracias, amado Jesús. Padre, dedicamos estos elementos para el uso de tu reino, mi Dios. Pedimos, Padre, que tú los uses, Señor, y que podamos honrar tu nombre a través de ellos, mi Dios.